Vamos a ver. Bien, en la clase de modelado de audiencias, nosotros vamos a compartir. Bien, en esta sesión de modelado de audiencias, lo que vamos a dialogar es sobre la forma como debemos de enfocarnos como conciliadores en una audiencia de conciliación extrajudicial, ¿no? Para eso tenemos que, de alguna manera, tener presente algunos temas, ¿no?, que ya se han revisado, pero hay que tenerlos presentes al momento de la audiencia, ¿no? Recordar algunas cositas muy cortas y también agregar algunos elementos importantes, ¿no? Tenemos que centrarnos en que nosotros como conciliadores extrajudiciales, según las estadísticas, por ejemplo, ya somos más de 50.000 conciliadores extrajudiciales en todo el país. Y eso significa que tenemos un poder de contribución muy fuerte. Si nosotros contribuimos a que las partes lleguen a un acuerdo, imagínense, son 50.000 posibilidades, indudablemente que vamos a contribuir con ese valor importante, muy importante, que es el de la creación de una cultura de paz. Los abogados saben perfectamente que el sistema de justicia ordinario, que está a cargo del Poder Judicial, persigue varios valores. Y esos valores son, por ejemplo, el valor justicia, ¿verdad? El valor de darle a cada uno lo que le corresponde, ¿no? El valor de seguridad jurídica. Es decir, que la justicia ordinaria tiene que resolver el caso de todas maneras, darle una solución, porque no puede permitir que esa manifestación del conflicto social que se manifiesta en forma de conflicto interindividual continúe en una situación conflictiva. Tiene que darle una solución. ¿Okay? Entonces, ¿por qué el Poder Judicial tiene que darle una solución? Muchos son los motivos por los que hay que dar una solución a un conflicto. Uno de esos motivos es vivir en paz, la cultura de paz. Otro valor entonces del sistema de justicia ordinario es precisamente crear una sociedad democrática, una sociedad de paz, justicia y paz. Entonces, otro valor es el bien común. Pero de estos valores, todos estos valores, por supuesto, juegan un rol muy importante para contribuir a una sociedad pacífica. Sobre estos valores, es importante nosotros que tengamos presente nuestra ubicación dentro del sistema de justicia. El Poder Judicial tiene que resolver con el ordenamiento jurídico que existe
o existente vigente a la fecha del conflicto. Y además, en el caso que hubiera un vacío normativo, acudirá a los principios generales del derecho nacional y luego del derecho universal. Este es el desplazamiento que realiza la justicia ordinaria a cargo del Poder Judicial. Pero tenemos que tener presente nosotros también que los titulares del conflicto somos nosotros, no el Poder Judicial. Nosotros somos los dueños del conflicto, los ciudadanos. Somos los titulares del conflicto. El conflicto social, o sea, los conflictos de la sociedad, se pueden manifestar entre grupos, como por ejemplo hoy ya lo estamos viendo, dos grupos que se están enfrentando, que tienen entre los dos cerca del 70% del electorado, y hay un 30% que está expectando, que son los que han votos nulos viciados. Entonces, ese conflicto social se está manifestando a través de conflictos intergrupales, ¿verdad? Dos grupos hay ahorita en el escenario social. Los conflictos sociales también se manifiestan de manera interpersonal y se repiten, ¿verdad? Hay una repitencia de conflictos interpersonales. ¿Cuáles son, por ejemplo? Alimentos, desalojos. Son conflictos que se repiten, ¿no? Habrá desalojo, alimentos, tenencia en Huancayo, en Ayacucho, en Puno, en Chiclayo, en Piura, en Tacna, en Hilo, en Moquegua, Lima, en todas partes, ¿no? Se manifiesta ese conflicto social sobre el tema del desalojo. ¿Cómo se manifiesta? Mediante conflictos interpersonales. También se manifiesta mediante conflictos intrapersonales, es decir, con nosotros mismos. El conflicto con nosotros mismos no es sino el conflicto sobre superar nuestros propios retos, liberarnos de algunos prejuicios que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. No podré hacerlo, ¿qué será? ¿Cómo será? El temor, ¿verdad? No desarrollamos las otras esferas de nuestra personalidad, ¿no? Algunos de repente tienen dificultad en el uso de la palabra, otros tienen dificultad ante una audiencia, entonces otros tenemos de repente dificultades ante los grupos, ¿no? Hay muchas formas como se puede de alguna manera ver ese conflicto intrapersonal. Ese no es nuestro tema. Nuestro tema son los conflictos interpersonales. Los conflictos grupales de la magnitud como el que estamos viendo no es nuestro tema, ¿verdad? Eso será materia de una mediación preventiva, ¿no? Mediación preventiva. Esos conflictos intergrupales o a veces interempresariales son de la mediación preventiva, ¿no? Nosotros vemos la conciliación extrajudicial en el caso de conflictos interpersonales. Pero nosotros somos los titulares, los llamados a resolver los conflictos. Desde que el ciudadano, desde que ya toma conciencia el ser humano de su lugar en el mundo natural, empieza a negociar, empieza a arreglar aquellas diferencias con otros seres humanos. Este tipo de conducta es algo natural a nosotros, es parte de nuestra esfera relacional. Para podernos relacionar con los demás semejantes, indudablemente vamos a tener diferencias. Buscamos nosotros resolverlas, ¿no? Ya sea a veces con violencia o conversando, pero buscamos resolverlas para poder nosotros seguir avanzando en nuestro propósito, ¿no? Y por lo tanto, pues, la forma de siempre de arreglar los conflictos de manera directa con nuestros semejantes es desde siempre.
El Estado surge después. El Estado que nosotros conocemos empieza a germinar, ¿no? Recién en 1789 con la Revolución Francesa. Ahí se empieza a construir el Estado. Ya existían las civitas, ¿verdad? Ya existían las ciudades. Pero lo que empieza a construir el Estado, tal como es ahora, es cuando se instaura el principio de la división de poderes, ¿no? El Estado, entonces, a partir de ahí, por hacer un servicio a la sociedad, por beneficiar a la comunidad, es que monopoliza los conflictos. Pero eso no significa que el Poder Judicial sea el titular de los conflictos. Monopoliza el procesamiento, pero no es el titular. Nosotros somos los obligados. Por parafrasear una frase, nosotros estamos en la primera línea, ¿no? En la solución de los conflictos, por decir una frase. Entonces, siendo así, nosotros al momento de la audiencia tenemos pues que indudablemente colaborar con las partes, liberándonos nosotros mismos de aquellos prejuicios o prejuzgamiento a las partes, ¿no? Si hemos tenido un problema de alimentos o de tenencia o de desalojo, tenemos que olvidarnos de nuestro problema cuando entremos a la audiencia, porque esas dos personas que vienen hacia nosotros vienen confiados en que nosotros vamos a tener la suficiente solvencia ética para contribuir al diálogo entre ellos y expedir el acta que ellos quieren, que ellos requieren, que ellos necesitan, en los términos que ellos requieren, ¿no? Además, también confía en que nosotros vamos a darle pues un momento de legalidad, ¿no? Conjuntamente con el abogado del Centro de Conciliación. Entonces, es importante pues que tengamos estos principios, ¿no? Siempre recordados en nuestra mente, pero también hay otros temas importantes. ¿Cómo es que es nuestra sociedad? ¿Cuál es nuestra composición social, ¿no? Entonces, es importante pues que nuestra sociedad es diversa. En realidad, nosotros somos una sociedad, se ha dicho muchas veces, fragmentada. Sí, en realidad somos una sociedad fragmentada, ya lo estamos viendo últimamente, donde no nos conocemos, no se han establecido vínculos institucionalizados de tal manera que podamos reencontrarnos, ¿no? De alguna manera como sociedad, como una sola sociedad, que sintamos, que podamos sentir los mismos efectos todos, ¿no? Respetando siempre la cultura de cada uno, porque no es lo mismo la cultura, por ejemplo, ubicada en la zona de sierras, que la cultura ubicada en la zona de costa o en la zona de selva, ¿no? Indudablemente que cada uno de nosotros tiene vivencias diferentes, ¿no? Unos tienen la vivencia de una zona más natural, de una zona más agreste o de una zona más cómoda. Entonces vamos a reflejar nuestro mundo que nos rodea, ¿no? Lo vamos a reflejar con nuestras actitudes, nuestro lenguaje, nuestras expectativas, ¿verdad? Entonces, esto significa, pues, que se va formando una cultura. Y además tenemos tradición, ¿no? Que muchas veces en la costa, donde están ubicadas las capitales más cerca, pues, al puerto, a los puertos, indudablemente que ya se produce una transculturización, ¿no? Donde ya se va perdiendo, pues, nuestras costumbres y nos vamos amoldando a las costumbres extranjeras que van llegando, ¿no? En cambio, en las zonas interiores se va conservando esa cultura tradicional desde nuestros primeros ancestros y por lo tanto se está más fortalecido nuestra identidad. Entonces, eso indudablemente pues que
nos lleva a un problema de choque cultural dentro de nuestra propia cultura, que es la cultura peruana. Dentro de nuestra propia cultura peruana tenemos una diversidad de culturas que también tenemos que considerar, porque es un fenómeno social y eso indudablemente que va a influir en los conflictos sociales, ya sea que estos se manifiesten de forma interpersonal, intragrupal o grupal. O sea, dentro de uno, entre yo y el otro, entre los grupos de la sociedad, los grupos de presión. Entonces, este fenómeno de interculturalidad es muy importante tenerlo en consideración porque eso implica el cambio de lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a ver un videito, a ver qué comentario le merece a ustedes, ¿no? Vamos a ver este videito. Ya, vamos a compartir el video. A ver si es que ustedes me tienen que confirmar si es que se escucha. A ver, me confirma. ¿Ya? Mi nombre es Fidel Turbino. Yo estudio filosofía. No creo que se escuche ahorita, ¿no? Bueno, el tema de la clase de hoy... Sí se escucha, doctor. Sí se escucha. La cultural lingüística que normalmente nosotros, los que vivimos, ignoramos completamente. De eso vamos a hablar y de los problemas que se generan por esa ignorancia. Mi nombre es Fidel Turbino, yo estudié filosofía. Bueno, el tema de la clase de hoy es muy simple. El Perú es un país en el que hay una gran diversidad cultural y lingüística que normalmente nosotros, los que vivimos en las ciudades, ignoramos completamente. De eso vamos a hablar y de los problemas que se generan por esa ignorancia. Vamos a presentarles ahora un tema, que es el tema de la diversidad cultural y lingüística que existe en nuestro país y de cómo las culturas y las lenguas se relacionan entre sí. Para eso hemos hecho nosotros un experimento. Hemos entrevistado a un grupo de estudiantes de la universidad y ellos nos han dado una serie de respuestas que me voy a permitir analizar brevemente. Uf, tiene cantidad, tiene como 70 y tantas lenguas, creo. Más de 30, creo. Oficiales como 20 y tantos, creo. Culturas. ¿A qué te refieres con culturas? Por ahí, me imagino. Por ahí, más o menos 20 y tantos, no sé. Que hay varias culturas conviviendo, ¿no? Creo que es la capacidad de ponerse en el otro, comprender la variedad o la diferencia que tiene cada persona o un grupo. Es la posibilidad de que se respeten y se integren todas estas diferentes culturas en una sociedad. Las respuestas van desde decir en el Perú hay 3 culturas, 5 culturas, 20 culturas, 50, etcétera, etcétera. Es decir, las personas no hemos recibido en nuestro sistema educativo una información básica, elemental, acerca de la riqueza cultural y lingüística que nuestro país contiene. Eso es una primera cosa. Y menos acerca de los problemas
que lamentablemente enfrentan muchas personas que pertenecen a culturas y que hablan lenguas originarias de nuestro país. Y en segundo lugar, es que cuando se les pregunta qué es la interculturalidad, yo he escuchado muy buenas respuestas, ¿no? Tratar de colocarse en el lugar del otro, es cierto, todo eso tiene que ver con una actitud intercultural. Pero yo no puedo intentar colocarme en el lugar de otro si es que no lo conozco. ¿Por qué? Porque el primer requisito para solucionar un problema es reconocerlo. Una vez que lo reconozco, yo lo analizo, y después que yo lo analizo, recién estoy en condiciones de poder hacer propuestas de solución a dicho problema. Les voy a hablar de la interculturalidad como problema y como posibilidad. Y van a darse cuenta ustedes que esta diversidad cultural y lingüística no es solo un problema, sino, como diría nuestro gran historiador Jorge Basadre, es también una gran posibilidad para nosotros. Les voy a contar una anécdota. Un profesor de la universidad me contó que llevó a un grupo de estudiantes a hacer un trabajo de campo en el mercado mayorista, que es donde llegan todos los camiones del centro, de diversos lugares, y donde se concentran aquellas personas que después van a distribuir, ¿no? Las papas, los camotes, los vegetales que llegan a la ciudad, a los diferentes mercados más pequeños, etcétera, etcétera, donde estamos nosotros. Llegó un grupo de estudiantes como a las 4 de la mañana, la gente ya estaba trabajando, ¿no? Pero en ese momento la mayoría hablaba en quechua. Entonces estos estudiantes no podían hacer sus entrevistas porque ellos no entendían el quechua. Conforme empezó a aclarar el día, ¿no?, el ambiente se fue transformando. La radio ya no transmitía programas en quechua. Empezaban las emisoras nacionales. El Perú se transformó en un país castellano hablante de un momento a otro. Y las personas, conforme se iba transformando el país, conforme iba amaneciendo, todos empezaron a hablar castellano. Entonces yo por eso les quería decir que en el Perú existe algo así como una cultura diurna, pero hay muchas culturas, entre comillas, nocturnas. Una cultura que tiene funciones públicas, una cultura que se usa en la administración de justicia, en la administración de la salud pública, en la administración de la educación, por ejemplo, pero una diversidad de lenguas y de culturas que existen, pero simplemente no se las toma en cuenta, como si no existieran. Están completamente como invisibilizadas. Es decir, la diversidad cultural y lingüística del Perú es una diversidad problemática porque hay jerarquías injustas entre las personas que de alguna manera pertenecen por sus rasgos, por su manera de hablar, a una determinada cultura subalternizada y aquellos que pertenecen a una cultura más bien hegemónica. Frente a este problema, en el país se están intentando una serie de respuestas. Y yo creo que en los últimos años han habido avances importantes. Han habido retrocesos, como siempre, pero hay avances importantes. Por ejemplo, en el sector educación. En educación hay dos sistemas, entre otros, que son bastante claros. Una cosa es la educación básica, regular, que es la educación que se imparte en castellano a todos los peruanos por igual. Y otra, hay un área que se llama la educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe es una modalidad que se practica básicamente en las zonas rurales andinas y amazónicas, con población indígena, aunque en escalas muy reducidas para la dimensión de la población indígena que existe. ¿Por qué se hace educación bilingüe en estas zonas cuando se hace, ¿no? Porque lógicamente un niño o una niña que habla y entiende quechua, a esa persona yo no puedo
exigirle que lea y escriba en una lengua que no entiende y habla. Entonces, primero se le tiene que dar la lectoescritura en la lengua que entiende y habla, y cuando ya le van dando el castellano oral, y ya entiende y habla castellano, tú le puedes dar el castellano escrito y la lectura en castellano. Hay todo un camino que se recorre en la educación bilingüe cuando la persona no tiene como lengua materna, en este caso, la lengua franca del país, que en otro caso es el español. Pero ¿qué cosa es lo que se suele hacer en el Perú? Lo que se suele hacer es todo lo contrario. Yo recuerdo mucho un caso que me fue narrado por un profesor cuando él era niño. En la escuela donde él estaba, les habían prohibido a todos los niños, a todas las niñas, hablar en quechua. Y en eso un día lo descubrieron hablando quechua. ¿Qué cosa es lo que hizo el profesor? Cogió una quijada de burro, se la pusieron acá en la boca y lo dejaron ahí toda la mañana para que sea la burla de todos. Es decir, esta persona después de 50 años se seguía recordando esa experiencia, y cuando la revivía sentía la humillación y el enojo que había sentido posiblemente o que no se permitió sentir cuando fue niño. Prohibir que una persona se exprese en su lengua materna es una manera de enseñarle o de decirle, mira, tu origen no vale nada, eres como un burro, ¿no? Aquí olvídate de eso. La lengua que habla tu papá, que habla tu mamá, que hablan tus hermanos, todo eso es basura. Ese es el mensaje que le está dando ese profesor. Y ese es el mensaje que se da en muchas de nuestras escuelas. Por eso muchas personas cuando vienen a Lima y les preguntan, ¿hablas quechua? Te va a decir, no, yo no sé nada. Y posiblemente cuando el día domingo va al club, al club, digamos, departamental, ahí donde todos hablan la lengua, él se pone a hablar, ¿no? Entonces tú te ocultas en determinados momentos para no ser estigmatizado, y en esos espacios donde el expresarte no es menospreciado, lo puedes hacer. Bueno, frente a ese tema es que en el Perú se han empezado a desarrollar programas de educación bilingüe intercultural. Y eso yo creo que es algo importante que está sucediendo en el sector de educación. ¿Falta mucho por recorrer? Falta, pero ya es un camino andado. En el campo de la salud, se está trabajando en lo que se llama salud intercultural, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se ha hecho, por ejemplo, en este campo? Es algo muy importante. Las mujeres cuando van a dar a luz en la zona andina, la costumbre que se tiene es muy distinta a la que se tiene en la costa. Lo que estuvo pasando un buen tiempo era que muchas mujeres campesinas no iban a los hospitales. Entonces, la gente del sector de educación se preguntó, ¿qué está pasando? Y descubrieron, primero, que las mujeres en los Andes no dan a luz echada, sino, digamos, es una práctica ancestral, lo que se llama el parto vertical, ¿no? Agachada. Y por otro lado, no dan a luz completamente desnudas, tampoco, ni menos, y siempre acompañadas del marido, del familiar, etcétera, etcétera. Entonces se les ocurrió hacer a ellos lo que se llama las casas de espera. Y en estas casas de espera se acondicionaba la casa como un lugar mucho más acogedor para la persona, y las mujeres podían ir a dar a luz según la práctica tradicional, es decir, de manera vertical, no completamente desnuda, con una luz blanca, como es en el hospital, sola, sino con su esposo, ¿no? Pero al mismo tiempo, a la hora de cortarle el cordón umbilical, ya no se le cortaba con una piedra, sino con un instrumento esterilizado, etcétera, etcétera, para evitar infecciones, ¿no? Porque la medicina occidental también tiene muchas cosas importantísimas que ofrecer, pero la medicina tradicional también. Entonces, lo que han logrado hacer en el campo de la salud es hacer una especie como de fusión, ¿no?, entre medicina tradicional y medicina occidental, o medicina aleopática, se dice en otras palabras. De manera que
los índices de mortalidad infantil han disminuido o empezaron a disminuir. Eso fue lo que se intenta en el sector salud. Entonces, por ahora, yo les puedo decir, hay pequeños avances en estos campos, no llegan a ser avances troncales, no llegan a ser avances significativos, hay resistencias, se piensa de que es mejor muchas veces ocultar la diversidad porque si no podemos fragmentarnos como si no estuviéramos fragmentados en el país, ¿no? Yo creo que por eso hay que ver las cosas, analizarlas y tratar de ir construyendo estas alternativas. Bueno, con esto terminamos esta presentación de esta temática. Espero que les haya motivado a interesarse en conocer un poco más acerca de esto. Pueden encontrar ustedes información, tanto visual como artículos de opinión y artículos también académicos sobre estos temas en el portal RIDEI, Red Internacional de Estudios Interculturales. Y los invito también a que ustedes visiten las otras clases de aula abierta que están en la página web de Estudios Generales de Letras. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Yo estoy con... Bien, ¿qué comentario les merece a ustedes la presentación que hemos hecho? ¿Qué comentario les merece a ustedes que ahora van tan próximos ya a conciliar, ¿no? ¿Qué comentario les merece? Pueden escribir sus comentarios a través del chat. Si es que tienen alguna dificultad en presentarse de forma oral, pueden hacerlo a través del chat. Buenos días, doctor. Sí, buenos días, doctora Magali. Bueno, doctor, es que voy a realizar mi breve comentario en relación al video que acabamos de visualizar. Bueno, relacionado con nuestro curso de conciliación, algo importante que refirió el ponente en este video era el hecho que para poder solucionar un problema deberíamos de partir necesariamente, en primer lugar, de poder reconocer el problema. Y es allí justamente de que si nosotros no logramos reconocer el problema, va a ser imposible poder brindar una solución. Entonces, el paso que daba, o en todo caso el procedimiento que indicaba era, uno, reconocer el problema, dos, teníamos que analizar el problema, y tercero, proporcionar una solución al problema. Entonces, teniendo como esquema estos tres pasos, podríamos dar pues una solución óptima, ¿no? El problema que se viene presentando. Eso por un lado. Por otro lado, también es un tema relacionado con nuestro curso de conciliación, sería el tema de la multidiversidad de culturas, ¿no? El tema del idioma.
Por ejemplo, en el caso de conciliación, pues, o sea, no en todos los casos vamos a encontrar con aquellas personas que hablan el idioma castellano. Entonces, ante esa situación también considero yo de que el conciliador podría, pues, adoptar a las medidas pertinentes, como poder designar algún traductor, alguien que, bueno, que pueda hablar el mismo idioma de las partes. Entonces, para poder también llegar a un acuerdo conciliatorio. Bueno, yo en la práctica no he visto al momento algún acuerdo conciliatorio en idiomas natos del Perú, como por ejemplo el quechua, la aymara. Bueno, o sea, de todo, de la poca experiencia que tengo, usualmente, bueno, en su mayoría son acuerdos en el idioma castellano, ¿no? Entonces, esa situación también sería importante al momento de que nosotros, pues, tomemos un caso en el cual ambas partes deciden poner su problema ante un conciliador, y obviamente se tiene que tomar en cuenta el extremo del idioma y la diversidad cultural también en la que se presentan ambas partes. Eso sería mi comentario, doctor. Gracias. Muchas gracias a usted, Mabel, por su intervención y nos ha mostrado algunas ideas que nos ha manifestado el profesional tubino, ¿no? Un filósofo, sociólogo de la Universidad de la Católica, ¿no? A raíz de estos conceptos de interculturalidad es que nosotros también enfocamos algunas clases de conflictos, ¿no? Hay el conflicto endémico, el conflicto invisible. A raíz del enfoque de la interculturalidad, también estamos poniendo atención a las subculturas. O sea, hay culturas y hay subculturas. A esa cultura que también muchas veces no está informada y por lo tanto pues no tiene una visión completa del panorama. En ese sentido se producen los conflictos, pues ha mencionado el disertador, los conflictos invisibles, ¿no? Entonces el problema no solamente se reduce a la interculturalidad por las diferencias de idiomas, ¿no? Es la diferencia de idiomas que se podría decir evidencia, hace más notorio la interculturalidad, pero la forma de pensar también es otra forma de interculturalidad, otra forma de manifestación de que somos culturas diferentes muchas veces. Entonces el lenguaje es diferente, ¿no? En ese sentido es importante atender el lenguaje que las partes usan y el significado que le da también a algunas palabras, a algunas situaciones. Cuando nosotros establecemos comunicación entre dos personas, indudablemente que estas dos personas se van a manifestar a través del código lingüístico, ¿no? En el castellano, o de repente quechua y castellano, o de repente un quechua hablante que maneja el quechua y también el castellano, pero no está informado, ¿no? Entonces, los códigos que él va a utilizar, por ejemplo, el concepto de indemnización, ¿no? Va a tenerlo representado de una forma y de repente la otra parte va a tenerlo representado de otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Información. Entonces, eso nos obliga a que nosotros practiquemos ya en conciliación, ya pisando el terreno de la conciliación, la técnica del empoderamiento, ¿no? Darle poder a las personas. ¿Qué poder? El poder de convencer al otro, el poder de hacerle entender al otro, y para eso el otro tiene que estar informado y yo también tengo que estar informado, ¿no? Me refiero a los conciliantes. Ese poder también para entender que hay muchos conflictos que son invisibles, ¿no?
y que nosotros los vivimos como si fueran normales, ¿no? A ver, nos dice, muchas gracias, doctora Magali. Mónica Ruth nos dice, es importante poder reconocer y así analizar para poder dar solución al conflicto. Cuando hablamos de reconocimiento, ¿no? Nos estamos refiriendo básicamente a reconocer que la otra parte es tan legítima como nosotros, porque nosotros vivimos una situación de conflicto y lo vemos desde nuestra perspectiva. Si nosotros reconocemos que la otra parte también vive una situación tan legítima como la nuestra, entonces estamos aplicando lo que es el reconocimiento, ya pisando el terreno de la conciliación. Estamos tomando la superestructura, ¿no? El aspecto filosofal, el aspecto sociológico, y ese aspecto sociológico que recoge estos temas de los conflictos sociales, ¿no? En la parte de la interculturalidad como una causa de los conflictos sociales, ¿no? que lleva a plantear el reconocimiento del otro. Nosotros estamos en esa misma línea de pensamiento. La conciliación extrajudicial se apoya en esas líneas de pensamiento. No estamos lejos, estamos siguiendo el mismo sentido de la línea de pensamiento. Y por lo tanto, nosotros más bien ya terrenalizamos esos conceptos, los aplicamos a la concreción. Es por eso que aplicamos ciertas preguntas con la finalidad de lograr la revaloración, el reconocimiento y la revaloración. Hacemos preguntas circulares, ¿no? Con la finalidad de que el invitado, por ejemplo, no pueda también ponerse en la situación del otro y sentir lo que el otro siente. Es decir, en el pensamiento, ponerlo en la cabeza del otro, y para que desde la posición del otro vea el conflicto. Y por lo tanto, con una pregunta circular podríamos llegar a eso. Ya nosotros somos, se podría decir, de todas estas ideas que se dan en el aspecto social, sociológico, un poco abstracto se podría decir, ¿no? De repente, más genérico, nosotros lo concretamos con nuestras preguntas, ¿no? Y por lo tanto, nuestras estrategias tienen un sustento ideológico, ¿no? Reconocer la interculturalidad, ¿no? Es decir, la diversa forma de pensamiento. Es algo lógico y natural, ¿no? Si yo vivo cerca, pues, al puerto del Callao, donde veo siempre el aeropuerto, buques, siempre voy a tener el aspecto de repente de niño, formarme la idea de algún día viajar, ¿no? Y de repente de joven, ¿no? Atesorar una serie de conocimientos y técnicas con la finalidad de tener ingresos para poder viajar, ¿verdad? Pero si yo vivo en una zona donde de repente no tengo esas vivencias, no voy a aspirar de repente a viajar o a irme del país. ¿Me comprenden? Entonces, nosotros nos formamos nuestra individualidad de acuerdo, pues, al mundo circundante, y eso genera una interculturalidad. Entonces, nos dice José Antonio, es poder reconocer y poder analizar todos los problemas para poder analizar y dar la mejor solución al conflicto. Ya reconociendo la situación del otro y revalorando su situación, que es tan igual como la de nosotros, entonces ya estamos avanzando a poder empatarnos con el otro. Se produce la empatía, ¿no? Entonces, no son, pues, nuestras técnicas aisladas, ¿ok? Yo lo que quiero es que se entiendan que no son técnicas aisladas, no son técnicas que están fuera de lugar. Al contrario, nosotros con las técnicas que hemos desarrollado, lo que buscamos es terrenalizar, concretar esas aspiraciones, ¿no? que los científicos sociales van diseñando, nosotros los concretamos. Imagínense ahora, pues, ¿qué significa que el Estado no llega a los lugares
más alejados del país, a las comunidades. Ahora se dan cuenta por qué es que el Estado no llega. No llega precisamente porque el Estado tiene a veces un perfil que no respeta la interculturalidad, ¿no? Entonces, poco a poco, ahora el Estado está llegando gracias a los profesionales que perciben esta situación y que por lo tanto van diseñando estrategias para poder llegar a nuestras comunidades. Ha dicho un tema muy importante, por ejemplo, Tubino nos ha dicho sobre la educación bilingüe. Una forma de aplicar la educación básica de secundaria respetando la lengua materna. Para partir de ahí, ¿no?, ya introducir conceptos de la educación preescolar, la educación escolar, ¿no?, y luego ya entrar a manejar el lenguaje castellano que es importante porque no hay pues en el lenguaje quechua, aymara, no existe la palabra vector, ecuación, no existe esa palabra, ¿no? Entonces tenemos pues que usar ya el lenguaje castellano, ¿no? Entonces, lógicamente tiene que haber un proceso sin mellar la lengua materna. ¿Por qué? Porque en la lengua materna es la manera más natural de cómo el niño se va insertando a su sociedad, a su comunidad. Entonces, indudablemente tiene que ser una educación netamente bilingüe. De esa forma, a raíz de la práctica de estos profesionales, es que el Estado llega. O sea, ¿el Estado cómo llega? Por las personas que le dan un enfoque más justo, ¿no?, a las políticas de Estado, porque se plantean estos problemas. Nosotros somos esos actores. Los conciliadores extrajudiciales que están en las zonas donde el Estado no llega, donde no llega la justicia, precisamente están ustedes, ¿no? Estoy yo, estamos nosotros, que buscamos llevar justicia a aquellas partes que entran en conflicto, y de esa manera el Estado está llegando. O sea, somos parte del sistema de justicia. Estamos llevando justicia a las zonas que muchas veces están alejadas del país. Entonces, es importante no solamente nutrirnos de los conceptos legales y que vamos a tener un abogado en el centro, sino también de llevar justicia, ¿no? Estamos llevando soluciones a los conflictos. No es lo mismo, ¿no?, la potencia de un conciliador en las zonas alejadas del país que un conciliador que está pues en la capital de provincia, la capital de provincia donde está todo el sistema de la justicia ordinaria. La potencia del trabajo de un conciliador que está precisamente en zonas alejadas es un trabajo indudablemente mucho más potente, valiosísimo, ¿no?, frente a veces al que hacemos en las zonas capitales de provincia, porque ahí el ciudadano tiene para optar entre la justicia ordinaria y la justicia y la conciliación. Entonces, no solamente se trata de llevar justicia en los sentidos de la justicia distributiva, conmutativa, sino sobre todo también de llevar seguridad. Es otro valor del sistema de justicia, la seguridad jurídica, dar una solución, encontrar una solución. Se busca encontrar una solución precisamente para acabar con el conflicto y de esa manera las personas ya terminan esa gestión y asumen otras gestiones individuales que son también importantes, como trabajar, producir, vivir en general, ¿no? Entonces, la gestión de los conflictos es muy importante. La labor que nosotros como conciliadores realizamos es importantísima, valiosísima, ¿no? Entonces, no sé qué comentario le merece, porque Tubino ha mencionado otras cosas también muy importantes.
Pueden escribir en el chat o pueden manifestarse, ya que ustedes de todas maneras se está grabando la sesión y por lo tanto está quedando evidencia de su participación, ¿no? José Antonio nos dice, es poder reconocer y poder analizar todos los problemas para poder analizar y dar la mejor solución al conflicto. Así es, o sea, sí, doctora. Buenos días. Sí, doctora, buenos días. También una parte importante que afecta en la solución de los problemas es... Un poquito acérquese al micrófono para... ¿Ahora está mejor? Sí, ahora está mejor. Uno de los aspectos importantes que afecta en la solución del problema también es la forma como ellos, de las culturas que tienen o cómo viven o piensan sus creencias de cada persona, porque como sabemos, no en todas las ciudades o pueblos más que nada alejados tienen diferentes creencias, costumbres. Entonces, esos también afectan en la solución del problema. Entonces, lo primero que haríamos es preguntar a la persona de dónde es, qué es lo que piensa, cómo piensa solucionarlo, cuál es su creencia de ellos. Porque no podemos cambiar una creencia que ellos tienen de la comunidad o lo respetan como una norma. Entonces sería importante también ver ese caso. Claro, ese es un punto débil que tenemos todavía. Nosotros estamos llevando con la conciliación un sistema de justicia predeterminado, ¿no?, por la justicia ordinaria. Nuestro trabajo está engarzado dentro de la práctica judicial ordinaria. Sin embargo, el valor justicia o el valor seguridad jurídica no es no agota todo el propósito del sistema de justicia. Existen otros valores que también complementan el propósito del sistema de justicia, y ese valor es también, pues, la paz social, ¿no? La paz social se logra con seguridad social, con seguridad jurídica, y con justicia, con una fórmula que solucione el conflicto. La paz social es importantísima. Y por eso inclusive se comenta, ¿no? Los juristas comentan, entre justicia y paz social, ¿qué prefieres? ¿No? Entre justicia y paz social, ¿qué prefieren ustedes? Bueno, algunas respuestas, claro, nos dice Alejandra, la paz. Así es, la paz. Doctor, ¿podría dar solución al problema, doctor? ¿Cómo? No lo entendí. ¿Me pregunta o está afirmando? Doctor, buenos días. Sí. Para nosotros es primero reconocer el conflicto, luego dar solución a ese conflicto. Uh-huh. Entonces, por ende, para ello, entonces ya llegaría la solución de ese conflicto, ¿no? Así es, claro. Sí. Reconocer el conflicto, entender sus causas, sus fuentes, a través de las respuestas que nos dan, ¿no? No es un trabajo solitario de nosotros, sino a través de las respuestas que nos dan. Y nosotros le damos bastante valor a la paz. Por supuesto, justicia, ¿no?, de acuerdo al ordenamiento legal, aplicar el derecho de las personas, pero nosotros lo humanizamos, porque también reconocemos la situación de las partes real, cómo están ubicados en la sociedad, cuál es su ubicación exacta en la sociedad. Hacemos un trabajo realmente preciso, precisado. El resultado es un acuerdo altamente precisado, una pieza que justamente va a calzar como si fuera un rompecabezas. Encontramos la pieza que justo entra en ese espacio a través de nuestro acuerdo.
donde para ambas partes es satisfactorio. ¿Qué logramos? Algo fundamental, la paz. La paz social es un valor, ¿no?, que se va a manifestar a través de la solución de los conflictos individuales. Si solucionamos una serie de conflictos individuales, logramos la paz social. Y la paz, que es un valor fundamentalísimo dentro del sistema de justicia, pues está por encima de la justicia misma, distributiva o conmutativa, está por encima de la seguridad jurídica. La paz es primordial. Ese es el propósito final de todo el sistema de justicia, la armonía social. Entonces, muchas veces el sistema de justicia ordinario nos dice, bueno, tú ya cumpliste con tu contrato, ya se te venció el contrato, el señor no te va a renovar y por lo tanto tienes que desalojar. ¿Cuándo? Ya venció el contrato, tienes que desalojar hoy día. Así que dicto sentencia y en el día se tiene que ejecutar la sentencia y ya estás listo para desalojar. O sea, ya tienes que desalojar. Si no cumples, en 6 días se va a producir el lanzamiento, ¿no? Entonces, la persona va a venir a la policía y lo va a expulsar, ¿no? No se concilió, no se negoció, no se llegó a un acuerdo, es la aplicación fría de la norma. Nosotros tenemos pues que humanizarla a través de los plazos adecuados, a través de los arreglos adecuados entre las partes, ¿verdad? Entonces, acá viene el tema de cómo enfocamos la conciliación extrajudicial, porque se está dando, por ejemplo, en la solución, ¿no?, donde a veces en el acta se llevan acuerdos que tienen que seguir el mismo tono de las referencias de las sentencias judiciales. O sea, vemos tema de desalojo y solamente nos enfocamos en el tema de desalojo y nada más. ¿Ok? Vemos el tema de alimentos y solamente nos enfocamos en el tema de alimentos y no tenencia ni régimen de visitas, solamente en el tema de alimentos, ¿no? Siguiendo la estrategia, siguiendo el enfoque desde el sistema de justicia ordinario. Pero también hay la otra postura dentro de la conciliación extrajudicial, que precisamente el propósito es la paz, y por lo tanto en el acta, si bien es cierto, viene como desalojo, podemos también hablar sobre el pago de las mejoras que plantea el inquilino, o de repente si hablan sobre alimentos y es necesario para solucionar el conflicto también conversar sobre el régimen de visitas, entonces incorporaremos esa pretensión. Entonces ya se podría decir que hay una segunda postura dentro de la conciliación extrajudicial. Entonces, ahí pues ya la norma establece que sí se podría incorporar nuevas pretensiones si es que las partes lo consideran que están de acuerdo, ambas partes, e incorporar, conversar sobre el tema de las mejoras o también conversar sobre el tema de del régimen de visitas, además del tema principal que es los alimentos. Entonces, esa forma de incorporar una nueva pretensión, siempre que las partes estén de acuerdo, tiene su raíz en esta situación, en buscar precisamente la paz social. No podemos decir, no, ¿sabe qué? Hoy día conversamos sobre alimentos, quieren hablar de régimen de visitas en otra acta, ¿no? Puede ser, está permitido, pero muchas veces no contribuimos a resolver el conflicto. ¿Ok? Sí, dígame. Dice Alexandra Villodas Barrera, nos dice, es difícil porque cada quien tiene su propio interés. Deben de tener una base legal. Así es, claro, por supuesto. Todas las soluciones tienen un marco normativo legal. Pero ahí viene el arte de las preguntas para saber encuadrar la situación y el interés de las personas a una solución dentro del ordenamiento que existe en nuestro país, ¿no? Pero humanizamos la norma, ¿no?
con los plazos, con algunas situaciones que permitan llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, ¿no? Por supuesto, Alessandra, tiene que tener una base legal, así es. Pero hay algo más también que nos ha mencionado Tubino respecto a los conflictos, ¿no? Muchas veces hay una sociedad que está invisible, ¿no? Que nadie lo ve, ¿no? Y ya eso nos lleva a nosotros ya a categorizar los conflictos. Hay conflictos manifiestos y hay conflictos institucionalizados y hay conflictos invisibles, ¿no? El conflicto invisible precisamente es el conflicto donde yo lo acepto como una situación normal, donde para mí eso es lo normal, eso es lo que mi situación me lleva a eso y merezco. No siento que vivo una situación de conflicto, siento que vivo una situación normal. Para mí eso no es ningún conflicto, no es ningún problema, ¿no? Son los conflictos invisibles, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como ya estamos pues engarzados en el sistema de justicia, ¿no? Podemos tener un ejemplo en la violencia familiar, ¿no? En las clásicas modalidades que se dan en el hogar, donde la mujer muchas veces sufre el embate del varón y, por supuesto, en esas situaciones muchas veces la mujer termina aceptando esa situación de maltrato, ya sea verbal o inclusive hasta físico, termina aceptándolo, ¿no? Y ya lo siente como algo cotidiano, ¿no? Y no se da cuenta que está pasando una situación de conflicto, pero ya lo asume. O como el trabajador que llega tarde al trabajo y lo asume, pues, ¿no? Esta es una situación de conflicto donde yo, pues, tengo que aceptar que he llegado tarde y merezco el descuento, ¿no? Y no se da cuenta que es parte de un conflicto invisible. Tiene un conflicto, ahí está manifestando un conflicto invisible, porque ese es un conflicto social. Es un conflicto social. Solo que se manifiesta en una relación interpersonal entre el obrero y el empresario, ¿no? Entonces, el llegar tarde y asumir el descuento como algo normal, ¿no? O también, de repente, el tema de salud, ¿no? El tema de salud, donde el servicio de salud implica que vayas al centro de establecimiento a que te atiendas. Si no va, es tu problema, ¿verdad? Si no va, es tu problema, porque no fuiste al tema de salud. Depende de ti que atiendas tu tema de salud. ¿Depende realmente de ti? ¿O depende del Estado, que más bien se preocupe de ir más bien al ciudadano a llevarle salud? ¿O acaso la salud es un tema que no merecemos todos los días, ¿no? El Estado, por ejemplo, en términos de interculturalidad, ha generado una tropa de los agentes comunitarios, que son los encargados a veces de ir a las zonas llevando vacunas, pero también pulsando, ¿no?, cuáles son las necesidades de la comunidad para tener una comunidad sana, porque es un propósito y finalidad del Estado lograr una comunidad sana, porque son los recursos humanos, ¿no?, los que van a sostener el Estado. No lo van a sostener las políticas gubernamentales, ni un buen presidente, ni un buen ministro. Lo van a sostener los recursos humanos, las personas sostienen el Estado. En otras palabras, el Estado somos nosotros. Entonces, tiene que haber una preocupación del Estado de llevar salud, llevar la salud. No esperar que el ciudadano venga a la posta a ver su salud y si no vino, pues es su problema, ¿no? Cuando alguien dice, es mi culpa porque yo no fui a atenderme, ¿qué cosa es? Está sufriendo un conflicto invisible, que cree que realmente se siente responsable por no atender su salud, cuando la responsabilidad es del Estado. ¿Me comprenden? Entonces, no lo vemos así.
Eso es un conflicto invisible. Entonces, hay conflictos manifiestos, hay conflictos invisibles, díganme. El trabajo, que me dice Alessandra, el trabajo de las personas, cuando Alessandra me está hablando en cortito, tipo telegrama, es difícil, todo completo, ¿no? A ver, es difícil porque cada quien tiene su propio interés. Bueno, hay que, deben tener, según como estoy hablando, usted me está comentando, ¿verdad? Eso es lo que entiendo. Entonces, nosotros pues ya más o menos podemos también entender cómo es nuestro afrontamiento al conflicto. Tiene un gran contenido, es importantísimo. Vamos a ver para recordar este cuadro, ¿no? Este cuadro que también es importante que lo tengamos presente, ¿no? Este cuadro sobre el tema de hoy día, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Alessandra me dice sí. Claro. Muy bien, gracias Mabel por tu participación, es valiosísima. Por el chat pueden manifestar sus enfoques. A ver, se visualiza, ¿verdad? Se visualiza el PPT, ¿no? Sí, doctor. Nosotros acá decimos, para cumplir eficientemente su labor es importante advertir las características, similitudes y diferencias culturales de la gente involucradas en cada conflicto. Ya nosotros nos hemos nutrido a través de algunas disertaciones que se han realizado durante el curso, que clasificamos el comportamiento de las personas, ¿no?, en estos grupos, ¿no? Comportamiento de competencia, de evasión, de sumisión, y nuestra tarea fundamental es llevarlos hacia el cuadrante colaborativo, ¿no? Si vienen con un comportamiento de competencia, donde el comportamiento de competencia se caracteriza porque la persona dice, yo quiero realizar mi interés sobre el objeto, ¿no? Positivo para la línea del objeto, ¿no? Yo quiero realizar mi interés y no me interesa si la relación con la otra parte, ¿no? Esta es la línea de la relación, es negativa. Mejora o desmejora, no me interesa. Yo quiero realizar esto, yo quiero que desocupe en 20 días. Y nada más. Si no se ocupa en 20 días, le hago proceso judicial, ¿no? Entonces, o sí, ¿no? No me interesa a mí las relaciones con la otra parte ni nada. A mí no me vale nada eso, porque eso no me da de comer. Yo necesito alquilar a otra persona porque necesito un ingreso. Entonces, ahí, por ejemplo, es un comportamiento de competencia. Nuestra tarea, en ese comportamiento no se puede dialogar. Por lo tanto, tenemos que evaluar el cuadrante colaborativo. Igual con la evasión, igual con la sumisión. Entonces, nuestra tarea es esta, ¿no? Por supuesto que en el tema de la conciliación familiar es además, mejor dicho, de este enfoque, también tiene que ver el principio de interés superior del niño y por supuesto también tiene que ver la prevalencia de interés superior del niño y también las relaciones de pareja, ¿no?, en los conflictos familiares. A ver, vamos a ver. ¿Se visualiza fuentes del conflicto? Por favor. Sí. Ya, gracias.
Los hechos, ¿no? Nosotros tenemos que también tener más o menos una aproximación de cuáles serían las causas del conflicto. Tenemos los hechos, ¿no? A la evaluación que hacemos de lo percibido por nuestros sentidos. Cuando hablamos de conflicto de los hechos, nos referimos a cómo ellos perciben la situación. Uno lo percibe muy diferente y el otro percibe de otra manera la misma situación. Ahí estamos hablando de conflictos sobre hechos. Hay esa posibilidad como fuente de conflicto. Otra posibilidad como fuente de conflicto es que el objeto, una prestación, por ejemplo, de pago del arrendamiento, ¿no? Podría significarnos que se trata de conflicto por los recursos. Los recursos son escasos, ¿no? El propietario ya dio un recurso, la posesión de un departamento, ¿no? Pero el otro no le da el recurso, que es el pago del arriendo. Entonces no hay compensación. El conflicto ahí son los recursos, ¿no? Las necesidades humanas básicas. Es otra forma de clasificar la fuente de conflicto cuando se trata de satisfacer una necesidad básica. Puede darse el caso que de repente, debido a que ese departamento que el propietario dio en alquiler sea su única fuente de ingreso. Y si es su única fuente de ingreso, es una necesidad básica para él. Entonces, si es así, cuando hablamos de necesidades básicas, prácticamente estas no se pueden negociar. Es tan igual como la prestación de alimentos. Es una necesidad básica la prestación de alimentos. No se puede uno desobligar a pagar pensión de alimentos. Porque es una necesidad básica. Pero un desalojo puede tener el mismo nivel de una necesidad básica si es que ese departamento es su única fuente de ingreso. Los valores, ¿no? También es otra fuente una fuente del conflicto. Debido a que la discusión se está centrando básicamente en qué tan importante es para mí solucionarlo de esta manera y no de otra. La relación, ¿no? Muchas veces el conflicto se debe a la prevalencia de la relación de conflicto sobre aquellos momentos en que la relación no era de conflicto, ¿no? Hay una prevalencia, ¿no? Yo antes sí éramos amigos, ahora ya no. Y lo que prevalece es nuestra enemistad sobre la amistad pasada. Entonces ahí tenemos que ver, nosotros desarrollar las preguntas precisamente circulares, preguntando cómo era antes la relación, ¿no? La estructura. Cuando hablamos de fuente de conflicto de estructura, nos estamos refiriendo a la situación jerárquica que tiene cada uno dentro de la relación de conflicto. Hay uno que tiene más poder que el otro, y eso se debe a que tiene mayor información sobre el otro, o que de repente sobre él recaen todos los beneficios del conflicto. Entonces, esta estructura lleva a una comunicación jerárquica, simétrica, de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos que buscar una comunicación simétrica. Y para eso buscamos que el uno se ponga en la situación del otro, ¿no? De tal manera que al empoderarse, al producirse la empatía, va a haber una relación más horizontal. Entonces, estos son los conceptos que tenemos que cultivar desde ahora, ¿no? Con la finalidad de poder, pues, asumir una audiencia judicial. Bien, entonces, no sé qué comentario les merece lo que estamos precisamente conversando.
Muy bien. ¿Qué comentarios les merecen lo que estamos conversando sobre la fuente de conflicto y también sobre los comportamientos de las personas? Buenos días. Sí, buenos días. Yo quería comentar un poco sobre el video y todo lo que estamos tratando. En verdad, todas las personas, ¿no?, tenemos diferentes formas de pensar y también de acuerdo a los lugares donde podemos pertenecer, ¿no? Que son, pues, tenemos diferentes costumbres, unas características económicas, políticas, en cada lugar es diferente de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Y bueno, yo he visto que a veces diferentes personas, dan un ejemplo, se unen, por ejemplo, una persona de la sierra con una persona de la costa, ¿no? Y tienen diferentes formas de vida. Y cuando se juntan y cuando no tienen una buena comunicación, pues ahí justamente vienen los diversos problemas, ¿no? Y los conflictos, digamos así, que se suscitan. Entonces, cuando uno no respeta, digamos, las diversas formas de pensamiento, es donde realmente vienen los problemas. Así es. Entonces, creo que eso se da más que nada en lo que es viendo situaciones de familia, ¿no? O también, obviamente, en otros diversos casos, porque todo depende de la, como se dice, de la cultura a la cual pertenecemos, pues, ¿no? Las costumbres que podemos tener, digamos, desde los lugares donde nosotros pertenecemos. Y bueno, lo que decía, pues, el video que usted puso a un inicio, ¿no? Y en verdad, tenemos que aprender a aceptar las diversas formas de pensamiento también. Así es. Por ejemplo, a veces los conflictos se dan en familia, ¿no? Porque tengo un conflicto con mi vecino a raíz de que cuando él construyó su casa, nosotros los vecinos le ayudamos a construir su casa. Ahora pertenecemos a esa es nuestra costumbre. Ahora me toca construir mi terreno y el vecino nunca vino a apoyarme, así como yo lo hice, ¿no? Ese trabajo comunitario que es ancestral, ¿no? Que tiene su nombre, creo que es la Minca, creo, ¿no? No recuerdo bien, ¿no? Pero es el trabajo de ancestral, de cómo es que, ¿no?, nosotros desde épocas muy desde el incanato, ¿no?, nosotros tenemos ese estilo de trabajo comunitario, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se construía la casa de la futura pareja, ¿no?, se arreglaba el audio, por hecho el audio en la comunidad arreglaba o apoyaba en la construcción de esa vivienda, se podría decir, ¿no? Entonces, ese trabajo ha quedado todavía, ¿no?, como una práctica social, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, era una tradición, ¿no?, que mi vecino o los vecinos, ¿no?, apoyemos a la construcción de manera voluntaria, desprendida del vecino, la construcción de su casa, ¿no? Pero resulta que yo hice todo esa vez, llevé mi bolsa de cementos, una donación que le hice a mi vecino, todos somos en la misma comunidad, pero cuando me tocó a mí, no vino el vecino, y que era un conflicto. Ahí hay una situación de conflicto que no tiene nombre dentro de todos los conflictos que hay, pues, clasificados para solucionar la conciliación extrajudicial, ¿no? No es desalojo. ¿Qué cosa es? ¿Qué tipo de conflicto es? ¿Es familiar? Tampoco, porque no es relación familiar. ¿Qué tipo de conflicto es? No está dentro de nuestros cuadros. No está dentro de nuestros cuadros. Entonces, ahí viene, pues, ya el tema de interculturalidad, ¿no?, de fondo. Y
como casarse con palpa, doctor, con una persona que no es de tu zona. Claro, exacto. Claro. Claro, ¿no? Casarse con una persona, por ejemplo, sí sé cómo es la palpa. Yo estoy en Huancayo un año y sé cómo es, pero yo en esa época tenía más que 20 años, más o menos, 20 años tenía. Primera vez que veía la palpa, para mí fue algo asombroso, no, algo maravilloso, ¿no? Como la comunidad se integraba alrededor de los novios y todos contribuían, ¿no? Todos contribuían. Yo no tenía que contribuir porque no sabía cómo era la palpa, ¿no? Pero, por ejemplo, y se puede crear conflicto contra quien no vino, por ejemplo, ¿no? Hay un conflicto ahí, ¿no? Y sin embargo, la herramienta de la conciliación extrajudicial, con los nombres de conflictos que nos da, no nos ayuda, ¿no?, a resolver. Pero ahí estamos nosotros para ingeniarnos y ver la forma de poderlo resolver, ¿verdad? A través de repente, no sé, que ya se verá, bueno, ¿no? Pero en realidad nosotros en la zona somos prácticamente los que estamos en la primera línea en la solución de conflictos. Eso tenemos que tenerlo presente. En algún momento, dentro de la lógica del desarrollo social, va a conllevar que el conciliador extrajudicial también se transforme en un conciliador preventivo, ¿no? No solamente en la conciliación ya estructurada de los conflictos que tienen nombre y cuáles los conocemos: desalojo, régimen de visitas, otorgamiento de escritura pública, sino también para prevenir otras situaciones de conflicto, donde no necesariamente se vulneren los derechos, porque cuando se vulneran derechos, ahí entra, ¿cómo se llama? Las demunas, ¿no? Por ejemplo, atienden los conflictos de los niños que no tienen DNI. Las demunas atienden ese conflicto, además también de los conflictos de alimentos, ¿no? Las demunas atienden esa necesidad y como están, ellos más que todo están en la línea de trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entonces ellos atienden ese tipo de trabajo. O los niños en abandono, hacen ellos lo que se llama la mediación preventiva, ¿no? O sea, prevenir antes que se genere un conflicto mayor. Nosotros, la conciliación extrajudicial nos da un derrotero, ¿no?, que es importantísimo, por supuesto. Pero en algún momento se va a desarrollar seguramente, se va a ampliar la función del conciliador a esa conciliación también preventiva de evitar estos conflictos. Y también se va a desarrollar el seguimiento. Está dentro de la lógica del desarrollo social precisamente esta necesidad: acercarnos más a la población, más al usuario, a través del seguimiento. Entonces, muchas gracias, May, por su intervención, ¿no?, su participación. Estamos nosotros, vamos a ver un ratito. Vamos a ver. Ya, vamos a buscar. Entonces, ahora sí.
Bien, vamos a ver un videíto, ¿ya? Ahora sobre una audiencia de conciliación. Y vamos a Elaine, ¿no? Elaine, gracias Flora, gracias Elaine, ¿no? Elaine es una forma de trabajo comunitario, ¿verdad? Entonces, esos conflictos, por ejemplo, tenemos también que darle solución, ¿no? Esa es la raíz muchas veces de conflictos sociales. Bien, entonces vamos a presentar un videito sobre cómo se desarrolla una audiencia de conciliación y vamos a participar haciendo nuestros comentarios a través del chat, porque el chat también está grabando esta disertación. Entonces, a ver. Ojalá que se pueda escuchar. Me confirman en todo caso, por favor. Mira, déjame ver a mi hijo. No vengo a ver a ti, bruja. No vas a verlo porque ahora eres una mala influencia para él. No, oye, déjame. Hijo, oye. Óyeme. Si estás así es por tu culpa. No, yo a esa mujer le meto juicio. Ay, hijo. En un juicio pierden hasta los que ganan. Concilia. No, mamá, no. Mira, aunque sea caro, costoso y estresante, yo le meto juicio. Ay, hijo. Hay centros de conciliación gratuitos. Y el proceso es muy rápido. Mira, te voy a contar lo que le pasó a don Francisco. Ay, tenía un Al inicio se dieron las reglas del procedimiento, así que le rogamos a los dos no levantar la voz. Lo que queremos es una solución satisfactoria para ambos. Parecería que le va a dar la razón a él. No la tengo. Te debo, es cierto, pero no la cantidad que tú dices. Dígame, ¿cuál era la relación que tenían ambos antes de este conflicto? Amigos. Ahora ya no. Claro. 15 días remodelando su casa, mayólicas, electricidad, y ahora no quiere reconocerlo. Porque tú originalmente me hiciste un presupuesto. Y ahora al finalizar el trabajo quieres que te pague más del doble. Don Francisco, ¿tiene todas las boletas y los totales de lo que ha gastado usted? Claro, acá los tengo, acá traje todo, ahí están las boletas de los cables, las mayólicas, está todo. ¿Pero por qué antes no me consultaste? Porque estabas de viaje. Viendo esos totales, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, la verdad que no me imaginé que fuera tanto. Bueno, pues... No, pero necesito un tiempo para pagar. Imagínate, en un juicio no cobraba nunca. Todo lo que se hubiera gastado en tiempo y dinero. ¿Qué pasa si María no quiere conciliar? Ay, hijito, va a querer, vas a ver, va a querer. Oye, te conté lo que le pasó a la cosita. Señor conciliador, me reafirmo y lo dicho. Quiero mi casa. Calma, señor Quiroz. Dígame, ¿a usted le consta que la señorita no está haciendo un adecuado mantenimiento de su casa? Pero no me dejen entrar. Es mi casa. Cierto, es su casa. Pero usted, al firmar el contrato de arriendo, se dio ese derecho. ¿Qué dice la señorita? Hablamos de quedarme 2 años y que después del primer año habría un aumento, pero no del 100%. Eso yo no lo puedo pagar. Y ahora el señor me dice, o me pagas o te vas. Y eso no es justo. ¿Lo escucho? Si no puede pagar, que se vaya. Dígame una cosa, si usted fuera el desalojado, ¿cuánto tiempo necesitaría para marcharse? Entonces, Señor, mi mamita está muy delicada. El desalojo la podría matar. Y ganó, ¿no? Ambos ganaron. Con decirte que le pidieron que se quedara un año más. Pero cuando su madre murió,
¿Ella se mudó? Mamá, ¿tú crees que María y yo conseguimos? Estoy segura. Recuerda, el acta de conciliación tiene valor similar a una sentencia judicial. Aprovecha esta herramienta que te permitirá ahorrar tiempo y dinero. Con la conciliación, todos ganamos. Perú, progreso para todos. Bien, ¿qué comentarios les merece este video para ustedes, no? Pueden participar en el chat. Vamos a ver, creo que... O pueden también intervenir oralmente, ¿no? Bien, ¿qué comentario le merece el video? Doctor, yo creo, viendo justo el video, que sería bastante bueno, ¿no?, que se informe más de lo que es la conciliación a las personas, para que conozcan esta herramienta, ¿no? Y se pueda, pues, solucionar más problemas en menor tiempo, ¿no? Y ahorrando dinero, como dice el video. Entonces, es el trabajo, creo que, de muchas personas, incluidos nosotros, hacer conocer esta gran ventaja. Claro, es importante realmente difundir eso. Nos corresponde a todos, no solamente al Ministerio de Justicia como institución del Estado, sino también a nosotros como personas en ofrecer este servicio, ¿no? Darle la posibilidad de llegar a una solución. Nos dice Mónica también, somos parte muy importante, ya que teniendo puntos de vista distintos del conflicto, asimismo la idiosincrasia suma a una diferencia marcada. Es nuestra labor reconocer a ambas partes y ayudar a dar las soluciones. Recordemos, pues, que nosotros también tenemos la facultad, ¿no?, de proponer fórmulas conciliatorias cuando ya hemos agotado todas las técnicas de nuestras preguntas, todas las técnicas de nuestras estrategias de las preguntas, técnicas de la negociación, ¿verdad? Entonces, cuando ya las partes, pues, no se han logrado encontrar entre ellos, no se ha producido la empatía, entonces el acercamiento, entonces nosotros podemos hacer una fórmula, una propuesta de solución que no es obligatoria, que tienen ellos que respetar, ¿no? Mejor dicho, que nosotros también tenemos que respetar, es la voluntad de que ellos acepten o no acepten esa fórmula conciliatoria. Entonces, depende de ellos. Tenemos que filtrarlo a través de la voluntad de ellos, porque la conciliación es voluntaria, no es obligatoria. Claro, es un requisito de procedibilidad, ¿verdad? En ese aspecto es obligatoria, pero una vez que vas a la conciliación, ¿no?, puedes llegar a un acuerdo como no. Nosotros tenemos que mover las voluntades para hacerlas, que logren entender lo valiosísimo de la conciliación extrajudicial para solucionar conflictos y de esa manera no estar cargando mochila de problemas, ¿no? Entonces,
nosotros recordemos también que al momento del monólogo es que estamos promoviendo la conciliación. Al momento del monólogo estamos dando reglas claras y lo valiosísimo y la importancia de la conciliación extrajudicial. Al final de la audiencia de conciliación, la posibilidad de informar al centro de cualquier dificultad de repente que pueda darse para el cumplimiento de la conciliación. No tenemos estadísticas sobre cuántas actas con acuerdo retornan o no retornan al Poder Judicial vía proceso de ejecución de acta. No tenemos esa estadística. ¿Por qué? Porque no hacemos seguimiento. ¿Por qué no hacemos seguimiento? Porque muchas veces se nos puede malinterpretar, ¿no? De que como que estamos apoyando a una parte y no a la otra, ¿no? El servicio es para los dos, ¿no? Entonces, de repente, simplemente dándoles una tarjetita, recordándoles que cualquier cosa, el centro de conciliación está para disposición de ambas partes, ¿no? De las dos partes, ¿no? Y así pues poder contribuir con el servicio de la conciliación, que en realidad no es únicamente un servicio para nosotros. Por supuesto, nuestro trabajo tiene que estar remunerado, tiene que tener un ingreso económico, sino también cómo, ¿no? Pero el trabajo que hacemos es importantísimo, es valiosísimo. De ahí que requiere que estemos calificados para hacer este trabajo. Por supuesto, esto se va a llevar con la práctica, ¿no? Este es un arte, ¿no? Muchas gracias, Alessandra. Así es, el conciliador tiene que ser muy asertivo. Así es. El lenguaje, por eso es necesario pues ser asertivo, ¿no? Si yo necesito algo del otro, tengo que negociar. Si no necesito algo del otro, no necesito negociar. Aquello que yo necesito está bajo el dominio de mi voluntad, yo mismo soy, como dicen, ¿no? Yo mismo soy, yo mismo lo ubico, yo mismo lo encuentro. Pero si es algo que está bajo el dominio de la voluntad del otro, indudablemente tengo que negociar. Y si yo quiero mover la voluntad del otro, como conciliante, como usuario del servicio, indudablemente tengo que usar un lenguaje, pues, que no la moleste a la otra parte. Tengo que evitar lenguajes confrontativos, tengo que evitar lenguajes agresivos que más bien lo alejen, ¿no? Y cambie su voluntad. Yo tengo que buscar que su voluntad me dé aquello que yo necesito, y para eso tengo que también ofrecer algo, ¿no? Con la finalidad que el otro sienta que al ganar, ¿no? También me está haciendo ganar a mí, ¿no? Por eso negocio. Pero muchas veces las partes no van preparadas en ese aspecto a la audiencia de conciliación. Simplemente van esperando que sale, esperando qué pasará, ya se verá. No van preparados, no van con un plan B. A lo mucho el plan B, el MAN que llevan es judicializar el tema o tomar la justicia por sus propias manos. Pero no van no tienen un plan B que esté más acorde al propósito de solucionar su conflicto, porque a veces no van preparados, no se han preguntado, por ejemplo, qué es lo que a mí me conviene, qué me interesa. Cuando usted le pregunte, por ejemplo, sobre el interés, porque el interés hay muchas formas de preguntar, ¿verdad? No solamente la fórmula, el giro idiomático de decir, ¿para qué quiere desalojarlo? ¿No? ¿Para qué quiere más plazo? No solamente eso, ¿no? Hay otra forma de llegar al interés, ¿no? ¿Qué espera usted lograr de esta audiencia, por ejemplo? ¿No? Y te va a decir, yo espero lograr esto. ¿Qué te está diciendo? Su interés, ¿verdad? Ahora, junto al interés, pues, hay otras categorías importantes que están al mismo nivel del interés, que es la necesidad, los deseos, ahuyentar un temor, ¿no? Son 4 categorías, ¿no? Que le van a dar significación a nuestra narración. Cuando nosotros hablamos, narramos algo, tiene una significación para nosotros. Esa significación está dada por aquellas situaciones afectivas, ¿no? Narramos airados, coléricos. Significa que los hechos me han creado malestar.
y demostramos con eso que esa situación, ¿no?, es algo que queremos ahuyentar, que queremos evitar. O narramos de repente una narración donde nosotros podemos dar un sentimiento de preocupación, ¿no?, de urgencia. Entonces, esos hechos para nosotros nos significa algo sumamente importante, altamente importante. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Entonces, tenemos nosotros, pues, que al lado del interés está la necesidad, los deseos o ahuyentar un temor. Todos tienen la misma categoría, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, nosotros tenemos que ser perceptivos, la fuente de los conflictos, qué le interesa a esta persona, qué necesita. ¿Algún comentario? Me dice Elizabeth, dice, es muy importante la labor que desarrolla el conciliador para dar solución al conflicto de las partes. Es importantísimo, Elizabeth. Estamos prácticamente, nosotros hacemos una especie de cirugía en los conflictos. Doctor, buenos días. Sí, buenos días, Nicanor, te escucho. Doctor, usted nos puede decir entonces que nosotros como conciliadores debemos tener primero conocimiento dentro de la fase de la comunicación, ¿no? La posición del solicitante y el interés del solicitante, tanto como también de la parte invitada, la posición y los intereses. Así es importantísimo. Es importantísimo que nosotros desde el inicio, después del monólogo, tengamos claramente lo que le interesa a las partes. Porque a raíz del interés vamos a llevar a las partes a concentrarse objetivamente en el tema. Porque vamos a, con la escucha activa y parafraseo, vamos a filtrar aquellas frases confrontativas, aquellas frases sumamente subjetivas, aquellas agresiones verbales. ¿Por qué? Porque estamos interpretando a raíz del interés. ¿Me comprende? Usted creo que se ha dado cuenta de esa situación. Entonces, desde el inicio ya lo estamos buscando que las partes sean más objetivas en lugar de subjetivas. Entonces, es una técnica, como le repito, nosotros hay muchos sociólogos que piensan y que son acertados en la situación que pasa en nuestra sociedad y cuál sería la forma de tratar nuestra sociedad, de solucionar los problemas de los conflictos sociales, pero nosotros somos los que estamos ahí, de cara al conflicto. ¿Me entiendes? Realmente la labor de todos nosotros, los conciliadores, es sumamente importante dentro del sistema de justicia. No nos podemos reducir simplemente a hacer que la conciliación es simplemente un requisito de procedibilidad. Eso es algo coyuntural. Nuestra función va más allá de ello. ¿Me comprende? La vocación del sistema de conciliación tiene una vocación de mayor perpetuidad y lo estamos viendo en los conflictos de familia. Los usuarios, el padre, la madre, van voluntariamente al centro de conciliación, aunque saben perfectamente que no es necesario para señalar una pensión de alimentos. Para eso está el sistema de justicia, pero mejor prefieren ir a un centro de conciliación. Inclusive, a veces quien prefiere es el obligado en lugar de la solicitante. El propio padre obligado dice, no, yo quiero llegar a un arreglo. No, quiero llegar a un arreglo. Quiero sentirme bien de que estoy cumpliendo, aunque sea mínimamente con ella. Ella no me reclama, pero yo quiero hacerlo. Quiero estar tranquilo, ¿no? Quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi hija. Entonces, la vocación del sistema de conciliación es la de mayor permanencia, ¿no?, que la del sistema de justicia ordinario. Entonces, muy bien. Muy importante lo que has dicho, Nicanor. El interés es lo que tenemos que saber captar a las partes, ¿no?, a través, pues, de las preguntas, ¿no? Las preguntas son nuestras herramientas, nuestra estrategia. ¿En alguna otra intervención? Bien. Vamos a tener un receso
¿ya? De unos 15 minutitos, ¿ya? Y luego continuamos, ¿ya? Vamos a hacer un descanso para continuar, ¿no? Son las 10 prácticamente, hasta las 10:15. ¿Les parece? Retomamos y continuamos con la siguiente ya sesión con un caso. Ya vamos a aplicar un caso y vamos a ver cómo interpretamos a este invitado hipotético, cómo intervenimos en este caso hipotético, ¿no? Y después ya una audiencia simulada. ¿Ok? ¿Les parece bien? A las 10:15 retomamos. Está bien, doctor. Ok, gracias.